Muchas veces me he planteado por qué no en un hospital no existe un psicólogo especializado en oncología, un psicólogo especializado en infancia, uno en enfermedad mental grave, otro en duelo. ¿Por qué realmente solamente está en el hospital el psicólogo uno? Quizá un psicólogo o dos psicólogos y un psiquiatra. ¿Realmente es suficiente esos profesionales para abastecer y dar servicio a todos los pacientes que hay en un hospital, más además los que vienen de consulta externa? La pandemia ha dejado consecuencias sociales, políticas y económicas. Una de ellas se ha dejado de lado y esa es la salud mental. Por ello me reúno con Mireia Ortuño y Sara MacGregor, dos psicólogas oriolanas que van a emprender un nuevo negocio aquí, en Orihuela. El proyecto Brain Train nace al valorar que había una necesidad muy grande en Orihuela sobre los servicios de psicología. Esto quiere decir que, aunque en Orihuela hay grandes profesionales en la psicología, sí que es verdad que tienen unos campos de actuación más acotados y por ello podemos encontrar despachos o clínicas más orientadas hacia la psicología de adultos o incluso clínicas más adaptadas a niños o incluso a un tipo de trastorno específico. Entonces creímos que era necesario crear un centro donde el paciente, independientemente de la edad que tuviera en ese momento o incluso del trastorno que presentara o necesidad de ayuda, porque no siempre es un trastorno como tal, pues creímos que era importante crear un centro de referencia donde la persona sepa que puede acudir siempre y no tiene que valorar si es idóneo o no es idóneo para él. Además, Brain Train pretende llegar a todos los rangos de edad, desde las mujeres embarazadas, tratar el parto, el posparto y luego hasta la infancia, la adolescencia, la edad adulta, incluso la vejez. Se trata de poder llegar a un colectivo amplio de personas. Brain Train no cierra las puertas a ningún tipo de problema psicológico. ¿Por qué deben de acudir a vuestro centro en vez de a uno que esté especializado en la problemática que tengan? ¿Qué os diferencia de ese tipo de centro? Básicamente, cuando una persona acude a un centro de psicología, no acude con un parte sobre el trastorno que ya tiene. Es decir, la persona va a un centro a buscar ayuda porque sabe que hay algo que no está funcionando bien, ya sea en él, ya sea en su contexto familiar o en su contexto laboral, por ejemplo. Entonces, cuando una persona busca ayuda, simplemente busca ayuda, no sabe todavía cuál es el problema, necesita encontrar las respuestas porque por sí mismo no las puede encontrar. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un papá o una mamá que tiene un niño con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el psicólogo o el pedagogo, la persona encargada de evaluar a ese niño, es quien sabe qué trastorno o qué problema presenta ese niño, pero el padre no lo sabe. Entonces, ¿a dónde acude? Realmente existen muchas dudas porque la mayoría de personas pueden decir es que mi hijo yo creo que tiene Asperger, es que mi hijo yo creo que tiene un trastorno de autismo. Realmente los padres son padres, no son profesionales de la psicología o de la pedagogía o de la educación. Claro, y además normalmente la razón por la que una persona va al psicólogo muchas veces aparentemente puede ser un síntoma concreto, un trastorno concreto, pero luego nos vamos dando cuenta a lo largo del proceso terapéutico que hay otros problemas que se pueden resolver, ¿no? Entonces, muchas veces el motivo de consulta al final no es el mismo que era en un principio, sino que se van descubriendo otros problemas en el camino del proceso terapéutico. ¿Los tratamientos que vais a ofrecer son alcanzables para todo tipo de economías? Creo que actualmente se considera que la psicología es un lujo inalcanzable. Es decir, yo muchas veces he hablado con personas en mi entorno cercano, amigos, familia, y les he comentado, creo que quizá estás teniendo una situación desagradable, podrías, por ejemplo, acudir a un psicólogo, yo te puedo recomendar a alguien si no quieres ir conmigo directamente porque no sería quizá tan objetivo. Y la mayoría de veces la respuesta que nos ofrecen, tanto a Sara como a mí, es no puedo permitírmelo, cuando consiga la paga extra, cuando esté trabajando, no puedo pedir ese dinero a mi familia. Es decir, hasta ahora se ha considerado que el psicólogo es un lujo y entonces nosotras lo que hemos querido es ofrecer un servicio de calidad pero asequible.
Entre las consecuencias psicológicas derivadas del confinamiento encontramos un cuadro de estrés agudo, ansiedad, síntomas depresivos, angustia y problemas para dormir. ¿Cómo podríamos combatir estos síntomas si volviésemos a estar confinados en casa? Para esto no hay una respuesta unitaria y global. Lo cierto es que sí que existen técnicas concretas para combatir estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de relajación muscular progresiva, respiración, también escuchar música relajante, por supuesto hacer deporte, tener una dieta equilibrada, todo esto influye a nuestro bienestar diario, ¿no? En cuanto a la depresión, bueno, es muy bueno poder expresar estos sentimientos a las personas, no reprimirlos, ¿no? Porque cuanto más reprimes un problema, más grande se hace, ¿no? Y al final más afecta a tu vida diaria. Con lo cual, lo primero de todo es aceptar el problema, reconocer el problema y poder comunicarlo a alguien cercano. Y una vez que lo hayas comunicado, acudir a un psicólogo, por supuesto. Y el psicólogo te irá dando pautas para combatir estos síntomas, ¿no? Pues lo básico es la autoestima. Una persona que padece depresión necesita un trabajo integral de su autoestima, de su autoconcepto, incluso de sus vivencias más tempranas, que pueden estar influyendo actualmente en su estado de ánimo. ¿Qué sí y qué no debemos hacer si convivimos con una persona con ansiedad o depresión en esta situación? Lo importante es reconocer siempre que esa persona no se encuentra bien. Por ejemplo, en lugar de decir, Sara, tienes que estar bien, tienes que ser feliz, la vida sigue. Eso la persona, Sara ya lo sabe, eso ya lo sabe. Pero realmente la persona no ha decidido estar así. Entonces lo que tenemos que hacer, o deberíamos hacer, es reconocer su situación y darle un valor. Sara, entiendo que no te encuentras bien. Yo entiendo que es normal estar en la situación en la que te encuentras ahora. Entiendo que hoy no tengas fuerza para salir de la cama. Pero si puedo hacer algo para ayudarte, pídemelo. Es decir, primero ponemos en valor cómo se siente y reconocemos ese dolor y después le ofrecemos nuestra ayuda. Se trata de aceptar el sufrimiento y el dolor que está padeciendo esa persona, ¿no? Y tener, como ha dicho Mireia, empatía, aceptación incondicional de esa persona. Nunca decir relájate, por ejemplo en el caso de una persona que está padeciendo ansiedad, ya pasará todo, o en el caso de una persona que tiene depresión, no estés triste, todo va a ir bien. No, lo cierto es que no va bien y esa persona te está expresando su sufrimiento y por ello necesita un reconocimiento, una aceptación. No un consuelo inmediato. ¿Por qué? Porque eso a la larga no funciona. La persona necesita aceptar su problema y con el tiempo ir adaptando su vida al cambio e ir teniendo estrategias de afrontamiento, como ha dicho Mireia, para poder afrontar ese problema. Centrándonos en los problemas para dormir, ¿por qué son más recurrentes los sueños raros o pesadillas en estos momentos? Lo cierto es que no existe una teoría universal acerca de la interpretación de los sueños. Algunos autores como Freud, que os sonará mucho, el autor principal del psicoanálisis, sí que tenía libros acerca de interpretación de sueños, etc. Sin embargo, la teoría y la investigación durante años nos han hecho ver que lo que importa es la vivencia subjetiva de la persona. Es decir, cómo esa persona interpreta su propio sueño. Esto puede tener que ver con vivencias inconscientes de la persona o un conflicto o un trauma que pudo tener en el pasado o bien algo que ha vivido en ese día, ¿no? Si ha estado nervioso, ansioso a lo largo del día, es bastante probable que tenga una pesadilla o un sueño con una carga emocional negativa. Entonces, la persona, junto con la ayuda de un profesional, irá interpretando y dándole significado a su propio sueño. ¿Cuándo debemos recurrir a un profesional si presentamos algunos de estos síntomas? Realmente no hay un momento específico para acudir al psicólogo, sino que cuando la persona empieza a experimentar una serie de síntomas de malestar emocional, físico, psicológico, es cuando puede ir al psicólogo. No hay como un momento clave, ¿no? Simplemente cuando la persona lo necesite. Sí que es verdad que cuando esa persona empieza a no poder tener una vida adaptativa es cuando nos damos cuenta de que estos síntomas están afectando a su vida diaria e imposibilitándole hacer pues, su vida de forma funcional. Además en Brain Train tenemos diferentes servicios y profesionales especializados en todas las áreas y en concreto bueno, yo voy a ofrecer un servicio de psicología en inglés. Se trata de poder llegar a la población de habla inglesa
para que se sientan como en casa, ¿no? Es muy difícil que eso exista, sobre todo en la zona de la Vega Baja, y además sabemos que hay mucha afluencia de personas extranjeras o de habla inglesa, ¿no? Con lo cual creemos que es un servicio innovador. Este tipo de experiencias puede aumentar las fobias sociales, la agorafobia o síndromes relacionados con la obsesión. ¿Qué plan deberíamos seguir para empezar a salir de casa y recobrar la confianza de estar en la calle y no cruzar esa línea fina con el alarmismo? Si existen algunas personas que por su temperamento o por sus aprendizajes previos consideran que tienen miedo a salir a la calle y no son capaces de hacerlo ahora, lo importante es que esa persona se tome su tiempo, pero que siempre haga pequeños avances. En cuanto al trastorno por agorafobia, bueno, se trata de un trastorno en el que la persona tiene miedo a estar en espacios públicos, con mucha gente o espacios abiertos, ¿no? Hemos podido observar que este trastorno ha incrementado sus síntomas desde que hemos estado en el periodo de cuarentena y confinamiento, o incluso han podido surgir nuevos trastornos por agorafobia. Esto evidentemente tiene una causa, y es que al haber estado encerrado tanto tiempo en casa y haber establecido ese lugar como una zona de confort para ti, cuando sales y te expones a la realidad de estar en la calle, pues es normal que puedan surgir síntomas de ansiedad, falta de aire, palpitaciones, etcétera, que son los síntomas propios de la ansiedad. Sin embargo, bueno, podemos ir combatiéndolos, pues como he dicho anteriormente, con técnicas de relajación, psicoeducación y bueno, la terapia acudiendo a un profesional. En cuanto al trastorno obsesivo-compulsivo, en mi opinión creo que muchos de los síntomas de limpieza, de desinfección, etcétera, pueden haberse visto incrementados de forma exponencial. Y esto, vuelvo a repetir, es una opinión personal, ¿no? Creo que es razonable desinfectarse, ponerse la mascarilla, etcétera, ¿no? Pero no hay que llevarlo al extremo. Cualquier conducta que se lleve al extremo puede ser irracional y puede afectar de forma negativa a la persona, ¿no? ¿Podemos controlar la ansiedad y el pánico en unos días en los que se habla del coronavirus a todas horas, tanto en adultos como en niños? Sí, claro que se puede combatir. Uno de los principales métodos para combatir esto sería reducir el tiempo que pasamos viendo las noticias, el periódico, etc. ¿Por qué? Porque hay un exceso de información y además no toda esa información es real, con lo cual creo que tenemos que tener un sentido crítico y poder valorar por nosotros mismos qué es lo que queremos creernos y qué no queremos creernos. Creo que sí que es conveniente pues, poder entrar en internet o leer un periódico concreto, ¿no? Pero tener 24 horas el canal de noticias no creemos que es sano en estos momentos que estamos viviendo. Que realmente si la persona está sufriendo alguna serie de síntomas o se encuentra en un periodo de alarmismo y no quiere salir a la calle, lo importante es valorar si esta situación va cambiando y mejorando conforme va mejorando la pandemia que estamos viviendo o si es algo que se va a quedar instaurado. Es decir, si dentro de 3 meses, por ejemplo, la persona sigue teniendo exactamente los mismos síntomas, quizá ya debería plantearse buscar ayuda o replantearse al menos que hay algo que no está funcionando bien. ¿Crees que se debería de crear un plan para proteger la salud mental en estos momentos? ¿Cómo pensáis que debería ser? Creemos que el gobierno debería de dar esa cobertura sanitaria a nivel psicológico a las personas que lo necesiten, porque creemos que en esta época es normal que nos hayamos centrado mucho en el tema del coronavirus, pero sí que creo que se han dejado de lado otros problemas médicos y también psicológicos y psiquiátricos. Como opinión personal, muchas veces me he planteado por qué no en un hospital no existe un psicólogo especializado en oncología, un psicólogo especializado en infancia, uno en enfermedad mental grave, otro en duelo. ¿Por qué realmente solamente está en el hospital el psicólogo quizá un psicólogo o 2 psicólogos y un psiquiatra? ¿Realmente es suficiente esos profesionales para abastecer y dar servicio a todos los pacientes que hay en un hospital, más además los que vienen de consulta externa? Porque realmente, ¿cuántas personas han sufrido un proceso de cáncer, de pérdida, de someterse a una operación considerada de vida o muerte y ha sido atendida por un psicólogo en el hospital? Yo me pondría la mano en el fuego que muy pocos, realmente, y no es evidentemente por
no es algo causado por el psicólogo o el psiquiatra del hospital o del centro de salud, sino que no existen los medios o no se están destinando la suficiente economía a este servicio. Es decir, la psicología y la psiquiatría siempre se ha estado considerando como una rama de la sanidad de segunda, es decir, seguramente, no lo sabemos, pero seguramente para las personas que gestionan los bienes económicos de este país considerarían, o eso creemos nosotras, que lo importante es salvar vidas a nivel físico. Por supuesto, eso nadie lo niega, es muy importante, pero ¿qué pasa con la salud mental?